Hoy vamos a seguir la historia de la Revolución Francesa. Vamos a conocer las fuerzas que actuaron en la revolución. Pero antes vamos a acordarnos de algunos detalles para entrar en ambiente de combate. Les dije ya que en el verano de 1788 hubo mala cosecha en Francia. Los campesinos empezaron a sublevarse al ritmo del caer de las hojas en otoño. Y después, el invierno fue terrible. Ay, este frío me tiene resfriado. Bueno, les decía, los campesinos asaltaban los graneros y se repartían el trigo. Obligaban a los comerciantes a vender sus artículos a precios honrados. En algunas ciudades también hubo disturbios. Durante un año de agitaciones contra la crisis agrícola, comercial e industrial, se estuvo gestando el cambio decisivo. Se acordarán que hablamos sobre el llamado Tercer Estado, compuesto por burgueses, obreros, campesinos y artesanos. Al comienzo, este Tercer Estado actuó unido contra la nobleza en los 4 movimientos que llevaron a la revolución entre mayo y julio de 1789. Primero, la convocatoria de los Estados Generales, dominados en 99% por el Tercer Estado. Segundo, la proclamación de la Asamblea Nacional por los representantes del Tercer Estado, asamblea que se convirtió automáticamente en el máximo órgano de representación y legislación de Francia. Tercero, transformación de la Asamblea Nacional en Asamblea Constituyente, subrayando la idea de crear una nueva constitución, un nuevo orden social. Cuarto, la movilización popular en París que desembocó en la toma de la Bastilla. La unidad del Tercer Estado fue la fuerza que hizo posible la Declaración de los Derechos del Hombre. Como verán, he decidido mudarme a este lugar. He empezado por traer, muestras de cosas imprescindibles. Entre ellas, por supuesto, el ajedrez. Y me hace falta para explicarles lo que ahora sigue. Las etapas y las fuerzas de la Revolución Francesa. En principio, existía el Tercer Estado unido en la revolución contra el absolutismo. Pero ahora vamos a ver qué pasaba entre los partidarios de la revolución. Imaginémonos que de un lado están los representantes de la burguesía más rica. Del otro lado combaten los representantes más modestos del Tercer Estado. El primer movimiento lo hacen todavía en 1789 los representantes de la gran burguesía. Hacen que la Asamblea Constituyente apruebe un sistema electoral que solo da voto activo a los que poseen un mínimo de riquezas. Los representantes del pueblo modesto responden poniendo fin a los títulos nobiliarios, a la división en nobles y siervos, y confiscan bienes a la iglesia. La gente sin pan en París rodea Versalles y entra hasta los cuartos de la reina María Antonieta. La Asamblea Constituyente aprueba en octubre de 1789 la represión del pueblo. Marat, Danton y Robespierre denuncian a la gran burguesía. En junio de 1791, la pareja real intenta huir y provocar la intervención extranjera para atacar a los revolucionarios. Muchos hombres sencillos que aún creían en el rey
dejan de creer en él al verlo huir. La Asamblea Constituyente restableció el poder al rey. Los clubes revolucionarios avanzan y piden que abdique, que renuncie al rey. El club político de los jacobinos, el más influyente en la revolución, se divide en jacobinos y feuillants. La Guardia Nacional, al mando de Lafayette, líder feuillant, dispara sobre la gente. Antes de acabar 1791, se disolvió la Asamblea Constituyente y se abrió la Asamblea Legislativa dominada por los feuillants. En abril de 1792, este grupo hizo que Francia declarara la guerra a Austria para beneficiar al rey. Aquí comienza otra partida. Se vuelven a dividir los revolucionarios. De un lado los girondinos y del otro los llamados jacobinos o grupo de la montaña, que piensan en vencer a los enemigos de la revolución dentro de Francia misma y que salen a combatir al ritmo de una pieza que ya hemos oído, la Marsellesa. ¿Qué hacemos aquí?, han de decir ustedes. Resulta que, por esos detalles simpáticos, que también son historia, los jacobinos recibieron ese nombre por haberse reunido en un convento de la orden dedicada a Jacob. Entre los jacobinos estaban la pequeña y media burguesía, los campesinos y los pobres de la ciudad. El 9 de agosto de 1992, con el impulso jacobino y al toque de las campanas de París, el pueblo tomó el Palacio Real. Al día siguiente cayó la monarquía. Luis XVI fue destronado. Se constituyó un nuevo gobierno. Se declaró el sufragio universal. Todos podían votar. Se declaró una nueva era y para señalarlo cambiaron hasta los nombres de los meses y los días. El 21 de septiembre de 1792 empezó el año 4 de la libertad. Sin embargo, seguían las luchas entre los girondinos al mando del gobierno y los jacobinos. En medio de esas batallas, Luis XVI perdió la cabeza. Al saberlo, toda la Europa feudal luchó contra la Revolución Francesa. Ahora tenemos de un lado a los jacobinos y del otro a los girondinos. Los jacobinos, unidos a los llamados rabiosos, toman el poder. Los girondinos preparan la contrarrevolución y toman región tras región. Jaque. La situación es crítica. Robespierre declara: se necesita una voluntad única. Los peligros interiores parten de la burguesía. Para vencer
hay que agrupar al pueblo. Es preciso que la convención una al pueblo y que el pueblo se una a la convención. En 1793 se repartieron tierras entre los labriegos. Lo que no se había hecho en 4 años, los jacobinos lo hicieron en 2 semanas. La dictadura jacobina acabó con el feudalismo, aplastó a la contrarrevolución y expulsó a los extranjeros. Se declaró la más progresista constitución de Francia, pero no pudo llevarse a la práctica. Marat y otros revolucionarios fueron asesinados. Empezaron las luchas internas, cada vez más fuertes y sangrientas por el poder. La burguesía y los campesinos acomodados ganaron la batalla. El día llamado 10 Thermidor cayeron las cabezas de los jacobinos Saint-Just, Couthon y Robespierre, que antes de morir dijo: la República ha muerto. Llega el reinado de los fascinerosos. En unos años cayeron en Francia ideas de siglos. La Revolución Francesa, como toda revolución, concentró la lucha en bandos enemigos. De un lado los jacobinos, del otro los girondinos. La vencedora final fue la burguesía. Pero la revolución, el fin del feudalismo en Francia y los cambios populares pasaron a la historia, en donde todavía sigue el debate entre los partidarios de cada bando.